El poder es el que necesitamos. Así que poder es el que necesitamos, ¿verdad? Poder del Señor para caminar con Él. Todos, de una manera, tenemos una u otra dificultad. El que no tiene una necesidad, tiene una situación de dolor. El que no tiene una situación de dolor, tiene una situación de conflicto. Pero dice la palabra del Señor que en Él somos fortalecidos para resolver todas estas cosas. Así que damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a los hermanos por la alabanza tan preciosa que de verdad produce en nosotros una serie de emociones y sensaciones que nos hacen sentirnos tan pequeñitos delante de la presencia del Señor. Nos hace sentirnos, a veces podríamos decir hasta tan inútiles, tan poca cosa, no porque no valemos para Él, sino porque lo poco que nosotros le damos al Señor, cuando Él nos lo ha dado todo. Y a veces hasta para venir a estar unas 2 horas aquí en la iglesia se nos hace duro, se nos hace difícil. Pero Dios es misericordioso. Y yo creo que Dios en algún momentito mira nuestras intenciones y mira los deseos de nuestro corazón de agradarle y de continuar a pesar de todas las circunstancias. Mis amados hermanos, hemos tenido noticias esta semana de la hermana Blanquita, que Lourdes le mandó. Ella está por allá visitando familiares todavía. Vamos a orar por ella, por favor, agreguen en sus oraciones para que Dios le dé dirección, para que lo guíe a ver cuáles son las decisiones que ellos van a tomar ya estando allá. Hemos también estado orando por, no sé, gracias mi hermana, por los hermanos que están enfermos, por algunos hermanos que no están asistiendo a la iglesia. Y no se les olvide, mis amados hermanos, o en su devocional, en ese momentito que usted se acuerda, presénteselos al Señor. Y si usted tiene números de teléfono, déles una llamadita a los hermanos que no están asistiendo, salúdelos, porque esa es parte del cuidado familiar que tenemos con nuestros hermanos. Así que oremos por ellos, pero también actuemos. Y si usted no tiene tiempo de llamar y tiene número, pues páselo por ahí, que a veces nosotros no tenemos mucho. No tengo todos los números de los hermanos, pero ahí vamos caminando juntos. No dejemos de orar por las situaciones que están pasando los hermanos en toda esta nación que no tienen sus documentos en regla, para que Dios abra puertas, para que Dios de alguna manera abra un camino para que esas cosas puedan solucionarse a los que se pueden solucionar y que le traiga paz, consuelo y protección a aquellos que realmente no lo pueden hacer. Esa es parte del grupo familiar, así que vamos a inclinar nuestro rostro en esta tarde y vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que a nosotros nos toca. Gracias porque aún, Señor, con dificultades y aún a veces hasta con renuencia, Señor, pero caminamos a tu casa y sabemos que estamos en el mejor lugar. Gracias porque tus misericordias son nuevas para con nosotros cada día. Y tú tienes esa misericordia para con nosotros, nos provees, nos cuidas, nos levantas, nos animas. Y aquí estamos, Señor. Pero hay un grupo de hermanos que quizás están desanimados y oramos por ellos. Espíritu Santo de Dios, llégate hasta ellos, motívales, háblales. Porque el que tiene el poder para hacerlo eres tú, Señor. Ayúdanos a nosotros a hacer lo que tenemos que hacer en estos casos. Padre, oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están esperando un milagro tuyo de sanidad. El hermano Jorge pidió oración por uno de sus hermanos, de uno de sus compañeros de trabajo, y hemos estado orando por ellos. Estamos orando por la señora María. Y así, oh Dios, por aquellos que conocemos y que sabemos, Dios amado, que están confiando en ti,
pero sobre todo te pedimos que les des la fortaleza para caminar contigo en medio de esas dificultades, Señor. Que tú los tomes de la mano y los cruces. Si tu grande y preciosa voluntad está en que tú los puedas sanar. Padre, ayuda a nuestros jóvenes, ahí donde quiera que estén. Trata con ellos, anímalos, motívalos a que recuerden las enseñanzas y el caminar contigo y que no, Señor, que no se dejen engañar ni motivar por cosas de afuera. Oramos, Señor, por que en este mundo pueda haber una parte de esperanza y de consuelo en ti. Pero te damos gracias, Señor, porque estamos seguros que tú tienes el control. Eso no lo dudamos, Padre. Estamos seguros que tú estás trabajando en cada cosa. Ayúdanos nomás a aceptar tu voluntad en cada situación, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? ¿Estamos con el mismo gozo para escuchar palabra de Dios? Amén. Pues mis amados hermanos, en esta noche vamos a tener nuestra mensaje en la carta de Pablo a los romanos. Y podemos buscar, allá lo tienen, Romanos capítulo 1 y el verso 16 y 17. Ahí está escrito, si alguien no tiene Biblia, pues lo puede leer allá en la pizarra, en la pantalla, perdón. Y si alguien quiere compartir Biblia con algún hermano, pues puede hacerlo. Amén. Lo tenemos, nos ponemos de pie para reverencia de la palabra y vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. El poder del Evangelio. ¿Y con cuál canción terminamos? Poder, poder, yo necesito, ¿verdad? ¿Para qué? ¿El qué? La hueste del maligno, pues el poder del Evangelio. Y dice el 16, porque no me avergüenzo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por, ¿y para qué? Como está escrito, mas el justo vivirá. Volvámoslo a repetir, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Todos sabemos que esta carta la escribió el apóstol Paulo, cuyo nombre era Saulo, y se le ponía adelante el lugar de donde era, Saulo de Tarso. Todos sabemos que en sus primeros días fue un gran perseguidor de la iglesia, de los cristianos, pero que una vez que el Señor lo encontró camino a Damasco y que se convirtió, fue el más grande defensor del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y que 13 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él. En una de las prédicas pasadas decíamos que Colosenses era una de sus cartas que destacaba la supremacía de Jesucristo. Y la carta a los romanos es una de las cartas que destaca las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él plantea claro ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Y es posible que personalmente no conocía a muchos y que muchos no lo conocían a él. Cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, ya en Roma habían muchos cristianos, judíos y gentiles.
Y fue escrita ya por el 55, 58, dicen uno por allá, no me gusta la fecha porque a veces se encuentra uno fechas diferentes y alguien puede decir, me dijo allá la predicadora o el predicador dijo que era tal fecha y ve, aquí dice que esto. Pero más o menos entre el 55 y 58 después de Cristo, desde Corintios. No habían pasado muchos años, mis amados hermanos. Yo creo que nosotros llevamos ya más de 50 años aquí sobre la faz de la tierra, muchos. Y todavía podemos recordar lo que sucedía 40 años atrás, ¿verdad que sí? Pues no había pasado 40, 50 años de que nuestro Señor Jesucristo había muerto. Pablo quería viajar a Roma. En la primera parte de esta carta, la primera parte dice una salutación y luego dice el deseo de Pablo de visitar a Roma. Y los saluda y les dice que él ha orado por ellos, que da gracias por ellos a Dios y que quiere ir allá donde ellos para así, dice, anunciaros a vosotros también el Evangelio. No quería ir para ir a pasarse un tiempo bonito de vacaciones, quería ir para anunciarles a ellos también el Evangelio del Señor. En el tiempo en que Pablo escribe esta carta, todo lo que era la zona del área del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, estaba dominada por el Imperio Romano. Roma era la capital política, militar, cultural y religiosa de todo lo que era el vasto Imperio Romano. Un poder que yo creo que ustedes ya saben cómo fue de extenso, de grande y de cruel. Y frente en esa situación en que estaba, el incipiente, el naciente poder del Evangelio del Señor frente a semejante poder militar, religioso, político, parecía o les parecía a ellos débil. El emperador era el Dios, era el dueño y señor de todo cuanto había y cuanto existe. La vida y todo él podía disponer a su voluntad. Y había alguna cosa pequeña que estaban haciendo que proclamaba que había un Dios y que solo él quería adoración, por lo tanto no se podía adorar el emperador. Por otra parte, en ese tiempo, esa semilla de poder que estaban haciendo, solo la asimilaban o la aceptaban la sociedad más baja de todo el imperio. Ahí no habían ricos, no habían pretores y no habían los grandes líderes. Ahí lo que había eran los siervos, los esclavos y la clase más pobre. Y si agregamos a eso, el líder había sido condenado y había sido crucificado. ¡Wow! Y empezaban a hacer. Y su líder había sido crucificado por el mismo imperio romano. Y esto hacía que los grandes, los ricos, los de arriba, los poderosos, se rieran y creyeran que ese poder que estaban haciendo era hasta ridículo y vergonzoso. Y por otra parte, en ese tiempo del Imperio Romano, la cultura griega, Platón, Aristóteles, Epicuro, etcétera, etcétera, con todas sus filosofías y principios de vida, el gnosticismo que decía que la salvación estaba en el conocimiento, los estoicos que decían que la salvación estaba en la razón, Platón que decía que había dos mundos y que esta era la sombra del verdadero que estaba allá arriba. Los epicuros que decían que el placer era lo máximo que había que vivir. Y todas esas filosofías rondando era lo que a la gente le gustaba, lo que al imperio le gustaba.
aquella que proclamaba libertad, humildad, amor, sumisión. Esa era muy contraria a lo que a ellos les gustaba. Y en esa situación es que el apóstol Pablo lanza esta expresión que nosotros podíamos decirla a nuestra manera o a nuestro entendimiento. Porque yo no me avergüenzo de él. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. En nuestras propias palabras yo podía decir que Pablo estaba declarando audazmente a los romanos y especialmente a la iglesia de Roma, el verdadero poder no está en el gobierno. El verdadero poder no está en la milicia. El verdadero poder no está en lo económico. El verdadero poder no está en la filosofía. El verdadero poder está ¿en qué? En el evangelio del Señor. Y estas palabras, mis amados hermanos, han repercutido y van a seguir repercutiendo por los siglos y los siglos. ¿Saben por qué? Porque el hombre, el ser humano, siempre tiene esa pasión, ese interés y esa obsesión por el poder, cualquiera que sea, militar, económico, político, religioso. Y nosotros ahora en este tiempo agregaríamos el poder tecnológico. ¿Cierto o no es cierto? En aquel día no lo podían decir porque no había, pero ahora nosotros lo podemos poner. Y el hombre siempre ha descansado, ha usado, ha buscado y ha descansado en ese tipo de poderes para resolver sus problemas. Pero la historia nos demuestra una y otra vez que estos poderes son inoperantes. Que de la noche a la mañana o con el tiempo, tarde o temprano, se diluyen o desaparecen porque a veces se destruyen ellos mismos. Pero ojo, aquel poder naciente que al gran imperio romano le parecía débil, insuficiente y vergonzoso, ha permanecido y se ha sostenido a través de los tiempos. ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde está el imperio de Babilonia? ¿Dónde están los medas y los persas? ¿Y dónde está el evangelio de mi Señor? ¿Cuánto le damos un aleluya a Dios? Hoy ese poder se extiende hasta 260 millones de hombres y mujeres sobre la faz de la tierra que han abrazado el evangelio de Cristo. Una tercera parte de la población mundial. Y no solo se ha sostenido, no solo ha permanecido, se ha acrecentado y se sigue acrecentando. Hoy, día a día, son miles de hombres y mujeres que se unen a las filas del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el crecimiento es al 0,98% al ritmo que crece la población del mundo. Así que no va a bajar, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no pudieron destruirlo y no lo van a destruir. Si el evangelio hubiera sido solo poder humano, ya hubiera desaparecido. Pero es poder de Dios. Y hay una historia que yo creo que ustedes la conocen ahí en Hechos 5:34, de cuando tomaron a Pedro y a Juan, que fueron a orar al templo y salvaron al templo y salvaron al paralítico, y los acusaron y luego los llevaron presos y luego los dejaron en la cárcel y al día siguiente el Sanedrín se junta para ver qué hacía con ellos
Y cuando los mandaron a buscar, llegó el guardia de regreso y dice, I'm sorry, pero las puertas de la cárcel están cerradas, pero ellos no están ahí. Y la historia dice que un ángel llegó en la noche y los sacó. Pues vayan a buscarlos. ¿Y dónde estaba Pedro y Juan? En el templo predicando el evangelio del Señor. Y que les habían prohibido que predicaran en ese nombre. Ajá, pero ¿qué sucede ahora? Los mandan a traer, los presentan acá, y los empiezan a acusar. Pedro le da un discurso del evangelio del Señor. Y lean la historia ahí, está en Hechos 5, 34, 39, por ahí. Entonces viene ahí, lo que toman la decisión de ellos es que tienen que matar a esos hombres. Eso no puede ser. Y solo habían pasado 50 años, 50 y pico de años. Había dentro del Sanedrín un hombre llamado Gamaliel, un hombre muy apreciado y muy honroso dentro del pueblo judío. Y Lucas, que es el que escribió el libro de los Hechos, cuenta la historia que dice que Gamaliel sacó a los discípulos del Señor, cerró la puerta, regresó y vino donde los del Sanedrín y les dijo, ustedes tienen que considerar lo que van a hacer con esos hombres. Porque hace un tiempito atrás se levantó uno que se llamaba Teudas. Y por ahí después se levantó otro que se llamaba Galileo. Y revolvieron la sociedad y estaban contra ustedes. Y hicieron bulla. Pero cuando los líderes desaparecieron, esos movimientos también desaparecieron. Así que piensen un poquito, no se maltraten tanto, no se busquen más problemas. ¿Para qué los van a matar? Si eso que ellos predican y que hablan y que están llenando Jerusalén con esas enseñanzas es de hombres, eso va a desaparecer. Ahora bien, yo les digo una cosa, si eso es de Dios, también tengan cuidado porque ustedes no lo van a destruir. Palabras realmente confirmadas hasta el día de hoy. No han destruido el evangelio del Señor, porque el evangelio del Señor es poder para salvar al pecador, para transformar al creyente y para mantenerlo seguro y firme hasta el día final de la glorificación en Cristo. Y si el evangelio del Señor es poder, y si lo vemos así y lo aceptamos así, no como una palabra más, ¿cómo es que esto obra? Y vamos a ver en primer lugar, el evangelio nos da una convicción firme y segura. Y a Pablo se la dio. ¿Qué dijo Pablo a los romanos? Porque no me avergüenzo del evangelio. Mis amados hermanos, es triste decirlo, con dolor en nuestros corazones, pero tenemos que decirlo. Aquí en este tiempo hay muchos, como en el tiempo de Pablo, que creen que el evangelio es débil, que es vergonzoso, que es insuficiente, que incluso algunos creen que no es confiable. Porque algunos dicen que no, hay muchas cosas ahí en la Biblia que esas no son ciertas, que eso porque se lo inventaron, eso lo escribió hombres. Hay muchos en este tiempo que creen eso. Y no nos extrañemos, ni nos pongamos a llorar. ¿Saben por qué? Porque la misma palabra nos dice, en 1 Corintios y en otros textos más, 1:18, la palabra dice que la palabra de la cruz, o sea, el evangelio del Señor, es locura. Y en algunas versiones dice, es vergüenza. Y en otras versiones dice, es ridiculez. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Pero para los que se salvan es que poder de Dios. Y avergonzarse implica esconderse, negar, ocultar, disimular, no identificarse, callarse.
cuando alguien nos enfrenta y nosotros no queremos que la gente se dé cuenta que nosotros somos cristianos. Y sabemos, tampoco debe extrañarnos, mis amados hermanos, ¿saben por qué? Porque sabemos que el evangelio siempre va a desencadenar rechazo, incomodidad. La misma palabra del Señor nos dice en Juan 15, 18, 19, que el mundo nos va a ¿qué? El mundo nos va a aborrecer. Así dice la palabra. El mismo Señor Jesucristo dijo, el mundo los va a aborrecer, a mí ya me aborreció, porque ustedes no son del mundo, porque ustedes quieren vivir contrario a lo que ellos hacen. Y eso a ellos no les gusta porque ellos quieren que todo el mundo siga haciendo lo que ellos quieren. Y los van a aborrecer, los van a rechazar. Mi hermano, no dejemos de intimidarnos por aquellos que nos puedan rechazar por lo que nosotros creemos, practicamos y predicamos. Y no, hermanos, miren, no caigamos en el error de acomodarnos, de conformarnos, solo para quedar bien con el mundo. Siempre debemos de identificarnos como lo que somos, a donde quiera que estemos y cualquier cosa que sea que hagamos. El apóstol Pablo no se avergonzó. El apóstol Pablo más bien resaltó el evangelio como poder de Dios. ¿Y qué es el evangelio? ¿Cómo entendemos nosotros qué es el evangelio para nosotros? ¿Cómo definimos nosotros el evangelio? ¿Es qué? Son las buenas nuevas de qué? De salvación. En Lucas, cuando habla de la historia del nacimiento de Jesús, cuando estaban los pastores en el campo y que vieron los ángeles y los cantos y los signos y todo aquello que se les aparecía, ¿qué le dijo el ángel a los pastores? No teman, porque les traigo nuevas de gran gozo. El evangelio es nueva de gran gozo, ¿verdad? De salvación. Que hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. ¿Quién es esa nueva de gran gozo de Dios para la humanidad? Cristo. Y el evangelio es el medio por el que Dios obra. Cristo es el evangelio y el evangelio es el medio por quien Dios obra. ¿Quién es el evangelio en total entonces? Cristo. Cristo es el evangelio. Rechazar a Cristo o rechazar el evangelio es, en otras palabras, rechazar a Cristo. Porque Él no solo es el evangelio, Él es el medio por el cual el evangelio obra. ¿Cuál es la otra situación? ¿Por qué Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder para salvación. Busque a alguien rapidito, Primera de Crónicas, y el primero que lo encuentre, no estamos en competencia, aclaro. Primera de Crónicas, capítulo 29, y vamos a leer 11 y 12. ¿Y alguien lo tiene? Para que veamos un poquito qué es eso del poder de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder.
y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. ¿Se dan cuenta del poder de Dios? Él lo tiene todo, absolutamente. Los cielos, la tierra son suyas. De Él es el reino y ese reino de Dios es excelso sobre todos los demás reinos. Él hace como quiere y le da a quien quiere. El poder, bíblicamente hablando, es la capacidad de Dios, los recursos de Dios para hacer su santa y su perfecta potestad cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Y ese poder, mi amado hermano, ese poder ha sido dado, ha sido autorizado por medio del Espíritu Santo para el creyente. En otras palabras, ese poder ha sido autorizado para usted y para todo aquel que cree en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ese poder no nos ha sido dado para salir por ahí adelante y caminar como yo quiero y conseguir lo que yo quiero y lo que yo puedo. Ese poder ha sido dado para cosas específicas. Una, para hacer la voluntad de Dios. Porque sin el poder de Dios, ni usted, ni yo, ni nadie puede hacer la voluntad de Dios. Necesitamos tener el poder del Evangelio del Señor para hacer esa voluntad. Luego, ese poder nos ha sido dado para vivir en plenitud espiritual. Hago la voluntad de Dios, entonces vivo como Dios, vivo en el Espíritu, no vivo en la carne. Vivo viendo las cosas de arriba, no vivo viendo las cosas de abajo. Vivo satisfaciendo lo que a mi Padre Celestial agrada, no lo que a mí o al mundo nos agrada. Para eso nos ha sido dado ese poder. Uno cree, y allí yo me puedo, y uno cree que es por uno mismo, que es que uno viene a la iglesia y uno tiene el deseo de estar aquí. No, mi hermano, si fuera por nosotros, ya estuviera yo en mi casa tranquilamente viendo televisión ahorita. Pero es el poder del Señor el que nos mueve y nos trae y nos hace que nos sintamos felices y contentos acá. Y ese poder ha sido dado, ¿saben para qué? Para que cuando vivamos, hagamos la voluntad de Dios, vivamos una plenitud espiritual, podamos ser testigos de ese mismo poder y que otros puedan también ser transformados. ¿Se acuerdan? Y nosotros lo predicamos a veces, Hechos 1:8, ¿qué dice? ¿Qué dice Hechos 1:8? Sin miedo. Y recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Y para qué? Para que me sean testigos. Para eso se nos ha dado a nosotros ese poder. Es una fuerza, el Evangelio es la fuerza activa y eficaz de Dios. Y oiga bien esto. Fuerza activa, eficaz y viva de Dios, trabajando en los corazones de los hombres a través de hombres que han sido capacitados, preparados y dotados con el Espíritu Santo de Dios para poder predicar ese evangelio y que estas personas puedan ser transformadas. Por lo tanto, el poder no está en el mensajero. El poder está ¿en qué? En el mensaje. No está en el mensajero. Así que allá cada quien que crea que porque yo prediqué, que porque yo hablé, que porque yo oré, que porque yo... No, yo fui, el Señor me mandó, obedecí y el Señor hizo. El poder no está en el mensajero, está en el mensaje. Y cuando se escucha y se cree el evangelio del Señor, entonces Dios obra produciendo en aquella persona una nueva vida en Cristo Jesús. Y aquí, mis amados hermanos, podemos tomar alguna enseñanza rapidito, y es el hecho que tenemos que entender como iglesia, mis amados hermanos,
tenemos que entender como iglesia que nosotros tenemos el poder, que Dios lo ha autorizado, que Dios lo ha dado, para que el pueblo allá afuera se transforme. Y usémoslo. Hablemos del evangelio, hablemos del lenguaje de la cruz. Hablemos de ese evangelio de la cruz. Y no se sienta mal porque lo rechacen, no lo están rechazando a ustedes, están rechazando el evangelio de Dios. ¿Se acuerdan cuando Samuel vinieron los judíos y le dijeron, ay, queremos rey? Y Samuel se puso a llorar y se puso triste, ya no quería comer, ya no podía dormir. Y le dijo el Señor, espérate Samuel, pero ¿qué te pasa si no te han rechazado a ti? Me han rechazado a mí. Así que sigamos hablándole a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos y a todo el que podamos del glorioso evangelio del Señor, que es el que cambia y transforma vidas. Ahora, no cometamos el error de creer que la tecnología, que los recursos humanos pueden sustituir ese poder. Porque no es que es malo. No es mala la tecnología si se puede usar para bien, para Dios, para el evangelio. El problema es cuando nosotros creemos, como iglesia o como personas, que son los sonidos estridentes, que son las luces de colores y que son las pantallas y que son los saltos y los brincos, los que van a transformar la gente. Ese es el problema. Lo que va a transformar la gente es el evangelio de Cristo. Las otras cosas pueden ayudarse en un momentito si se utilizaran, yo digo que tal vez para no ser tan estricta, ¿verdad? Si se utilizaran cómodamente o si no, que se creyéramos nosotros que realmente eso es lo que va a mantener la gente ahí en la iglesia. Y eso es lo que está sucediendo muchas veces en este mundo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Entreteniendo a las personas, pero no estamos llevándolas a que caminen con Cristo. Y eso es parte de error de esto, de no entender que el que tiene el poder, que el que cambia, que el que transforma, es el evangelio del Señor. La tercera, ¿por qué todo esto? ¿Por qué Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Poder de Dios para qué? ¿Para saltar bonito? ¿Para hablar bonito? ¿Para predicar bonito? Es poder de Dios para salvación. Y yo le hago una pregunta a mi amado hermano. ¿Qué necesita una persona que está condenada a muerte? ¿Un buen consejo? ¿O alguien que venga y le pague la deuda? Y que diga un indulto. Y que le quite toda la culpa y que diga, bueno, aquí se acabó, ya no hay ninguna consecuencia de esto. Eso es lo que necesita, ¿verdad? Un condenado a muerte. Pues ¿sabe qué? Dice la palabra que todos somos pecadores. Romanos 3:23, 3:26, por ahí creo que es. Todos somos pecadores. Y porque somos pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el 6:23 dice también que la paga del pecado es ¿qué? En la muerte. Así que estamos condenados a muerte. ¿Qué necesitamos? ¿Un buen consejo? ¿O que alguien viniera y nos pagara el precio de la culpa, de nuestros pecados? Pues ¿sabe qué? Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió el castigo que nosotros teníamos que sufrir. Él nos quitó la condenación de muerte. Él nos quitó y nos da la fuerza y el poder para vencer la influencia que el pecado ejerce en nosotros. En otras palabras, el Señor Jesucristo nos rescató y nos libró de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque dura cosa es caer en manos de Dios viviente. Porque ningún pecador que no se arrepienta va a recibir perdón o va a llegar a la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué el evangelio es una fuente completa para salvación? ¿Por qué? Porque nos justifica, porque nos santifica y porque nos tiene asegurada la glorificación futura.
¿Qué es justificación? Cuando usted va donde un juez, si usted es culpable, ¿qué hace el juez? Culpable y sentencia. Cuando venimos delante de Dios, aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ya Dios no lo mira como pecadores. ¿Por qué? Porque con la justificación es el acto legal y gratuito de Dios por medio del cual declara justo e inocente al pecador. Y cuando ya usted aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador, ya Dios no lo mira como un pecador. Dios le mira en usted la justicia de Cristo, porque usted es revestido con la justicia del Señor. Entonces, el único juez que exonera al culpable, y no solo lo exonera, ¿sabe qué? Es más, lo cambia de posición y de esclavo del pecado lo saca y lo convierte en ¿qué? En su hijo amado. Porque a todos aquellos que creen en él y que le reciben, le dio la potestad de ¿qué? De ser llamados hijos de Dios. Cuando un pecador se arrepiente, cuando escucha el evangelio y responde con arrepentimiento, es inmediatamente revestido con la justicia de Cristo y ya no es pecador delante de Dios, sino que es un hombre justificado. Preciosa obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. En Romanos 3:24 dice que por una bondad que nosotros no merecemos, nos hizo justos por medio de Jesucristo, quien pagó el castigo por nuestros pecados. Qué maravilloso trabajo el del Espíritu Santo y del Evangelio del Señor cuando es predicado con poder y la gente se arrepiente y lo acepta como su Señor y su Salvador. La otra parte que completa el trabajo de salvación del Evangelio del Señor es la santificación, que ya ustedes saben bastante, no nos vamos a detener mucho. No es ni instantánea, ni es una autoperfección, pero tampoco es perfección. Es simple y sencillamente un proceso a través del cual poco a poco el Espíritu Santo, a través del Evangelio del Señor, va trabajando en nosotros y nos vamos puliendo, limpiando, quitándonos todo aquello que nos separa de Dios. Esa es la santificación. No es que yo puedo, porque yo me puedo mejorar. ¿Ha escuchado usted algunas personas que dicen allá afuera, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo soy bueno? Yo solo tengo que hacer cosas buenas. Pero ¿sabe qué? Podrá ser bueno a su manera, pero si no viene a la iglesia y no escucha el Evangelio del Señor, que lo confronta con su situación de vida, yo lo siento mucho. Pero sí necesita escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué usted y yo estamos aquí después de 20, 30, 5, 18 años? ¿Usted es el mismo? Usted no es el mismo, mi amado hermano. Alguna cosita ha cambiado en usted, algo. Aunque sea la manera de reírse, la manera de sentarse, pero algo tiene que haber cambiado en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos oyendo todos los miércoles, domingo, martes y miércoles la palabra del Señor. Y esta palabra es la que me cambia. Esta fue la que me enseñó a mí que yo era una pecadora empedernida y que esa vida que llevaba me iba a llevar al barranco. Si yo no hubiera escuchado el Evangelio del Señor, allá anduviera en la calle. Si es que todavía estuviera viva, a lo mejor ya estuviera hasta muerta por ahí. Así que el Evangelio es una fuerza activa, es una fuerza viva que transforma y que nos lleva a identificarnos con Cristo. Y cuando yo me identifico y veo a Cristo que murió por mí, que fue enterrado y resucitó, y yo me identifico con eso, entonces, mi amado hermano, yo sé
que ya el pecado no puede enseñorearse en mi vida, que yo tengo la fuerza y el poder para vencer, como dice una canción que cantamos por ahí. Romanos 8:1 nos dice, porque el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del espíritu de la ley del pecado y de la muerte. Ya no vamos a vivir bajo la culpa, ya no vamos a vivir bajo el dominio y el control del pecado. Ahora vamos a vivir bajo la gracia del Señor. Y vamos a pecar, claro que vamos a pecar, pero abogado tenemos en el cielo. Y si nos arrepentimos de corazón, el Señor siempre va a estar dispuesto a perdonarnos y a levantarnos. Porque hay veces muchos creyentes creen que Dios los perdonó, pero ¿saben qué? No creen que Dios los puede transformar. Y entonces vienen a la iglesia, se sienten perdonados, se sienten amados, pero a veces no pueden cambiar su forma de vida porque no creen realmente que Dios los puede transformar. Y el cierre, el broche de oro de la obra completa del poder de Dios a través del Evangelio en la salvación es la glorificación del creyente. Lo que Cristo comenzó con poder, lo va a terminar con gloria. Romanos 6:8 dice que si nosotros morimos en Cristo, ¿vamos a qué? Vamos a vivir con Él. Esa es una esperanza, mi amado hermano. Esa es una esperanza. Usted y yo estamos conscientes de que nosotros no vamos a quedar de semilla aquí en la tierra. Un día nos vamos a ir con el Señor tarde o temprano. Nos va a doler, vamos a llorar, nos vamos a hacer falta. Pero mis amados hermanos, qué gloriosa esperanza de saber que si vivimos con Cristo, nosotros vamos a vivir con Cristo. Qué gloriosa esperanza de saber que la aflicción que yo tengo ahora, la tristeza que yo tengo ahora de ver a mis hermanos perseguidos y en angustia y en desesperación y en una especie de zozobra porque no saben lo que va a venir mañana por la situación que estamos viviendo alrededor de nosotros. Toda esa desesperación y todo eso que podamos estar viviendo ahora no tiene comparación con la gloria venidera que nos espera. Y que la palabra nos dice que el sufrimiento es pasajero comparado con esa gloria. Y en Romanos 8:18 dice que exactamente lo que acabo de decir, que las aflicciones de nosotros ahora no tienen comparación. Y alguien que busque rápido, ya estamos terminando, Filipenses 3:20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué bonito. ¿Transformará qué? Transformará nuestro cuerpo de humillación al cuerpo de la gloria suya. Ese momentito glorioso cuando lleguemos donde el Señor y que seamos y se manifieste, como dice Pablo, lo que nosotros somos. Porque yo soy usted y yo aquí estamos y nosotros somos salvos. Y nosotros somos santos apartados para el Señor. Y nosotros estamos viviendo en el Espíritu. Y estamos caminando con Cristo. Y sabemos, pero todavía eso no se ha manifestado. ¿Sabe dónde se va a conocer exactamente lo que nosotros somos aquí? Ahí arriba. Cuando nuestro cuerpo, cuando nosotros seamos glorificados y nuestra imagen sea realmente a la imagen de Cristo. Ahorita no la estamos formando, estamos luchando, estamos trabajando día a día. Todos estamos trabajando día a día por no mentir, por no pecar, por no tratar mal a nadie, por no mirar mal a nadie, por hacer las cosas correctas, por caminar en un estado que sea agradable a Dios. Pero cuando llegue ese día glorioso,
Por eso Pablo decía, yo quiero llegar ahí para ver si asir, agarrar aquello por lo que Dios me agarró a mí. ¿Por qué Dios nos agarró a nosotros? Para salvación. Pues lleguemos a ese día glorioso en que nos demos cuenta que realmente el Evangelio del Señor, mis amados hermanos, nos garantiza un futuro glorioso. El Evangelio del Señor nos garantiza que su historia y la mía y de todos aquellos alrededor del mundo que han creído y abrazado la fe que es en Cristo Jesús, eso va a terminar en gloria para nosotros. Y eso debe a nosotros motivarnos. Que no me quieren aquí, bueno, pues de Dios me quiere allá. Y allá es que yo quiero ir. Mi ciudadanía no está en la tierra, está en el cielo. Y por último tenemos acá que dice, a todo el que cree. Este evangelio del Señor es universal. Dios no lo dijo, es para el gordito, o es para el chiquito, o es para el bonito, no es para el feo. No lo dijo, es para el rico, no es para el pobre, es para todos, sin distinción. Pero para todo el ¿qué? El que cree, ese es el único requisito, la fe. Esa fe, mis amados hermanos, que responde al poder del evangelio cuando se escucha. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la fe viene ¿por qué? ¿Y oír qué? La palabra de Dios, el evangelio de Dios. Y también dice, hay un pasaje que dice, cuando habla, que dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice, ¿y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Por qué viene la fe? Por oír el evangelio del Señor. Escúchelo, hermano. No le voy a decir que escuche cualquier cosa por ahí, pero trate de escuchar buenas prédicas. Todavía hay unos predicadores que podemos verlos ahí en internet o donde que usted, en sus redes, por ahí. No vaya a oír cualquier cosa, no. Porque buenos predicadores que sustentan la palabra de Dios, que son bíblicos. Escuche el evangelio, escuche canciones y analice las canciones. Ahorita cantábamos que dice, él se levantará, algo así. Y yo me dije allá, vea que ha sido así una canción que cantamos, algo de que él se levantará, algo por ahí, porque esta cabeza mía que vuela, dijo, bueno, yo diría, él se levantará, no, él ya se levantó. Él ya se levantó por nosotros. Escuche canciones, medite, piense, analice en el día, escuche un versículo y vaya pensando en él todo el día. Aplíquelo a su vida y entonces usted va a ver cómo esa fe crece. La fe no es el poder. La fe no es el poder. La fe es la mano vacía que recibe el poder del evangelio y trabaja con él. Así que la fe sin el evangelio de Cristo es ilusión. Y el evangelio de Cristo sin la fe no se manifiesta. ¿Le gustó esa parte? Eso significa que las dos tienen que van juntas. El oír el evangelio y la fe. Nosotros no podemos tener fe si no conocemos este mensaje de la cruz del Señor. Y luego dice al judío primero y después al griego. Y una hermana me dijo una vez, hermana María, pero disculpe, eso es prioridad de Dios. ¿Por qué al judío primero y después al griego? Es prioridad, mis amados hermanos, pero es una prioridad no de superioridad. No es que es primero para los judíos, porque son buenos, porque son grandes, porque son el pueblo de Dios, porque tienen dinero, etcétera, etcétera. No, no es esa la prioridad. La prioridad es histórica. Saben que la misma boca de nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, cuando le dijo, ustedes adoran aquí, ustedes adoran allá, pero va a venir un día que solo adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque la salvación viene de los judíos.
Los judíos fueron los primeros que recibieron la promesa, fueron los primeros que recibieron el pacto. Y por eso Pablo dice primero a los judíos y después a los gentiles. ¿Pero qué? Aquí no hay diferencia de raza, de lengua. Pablo decía, no hay judío, no hay esclavo, no hay mujer, no hay hombre, no hay circuncidado, no hay incircunciso, aquí no hay nada. En Cristo todos somos iguales. Cristo emparejó todo el asunto. Y todos, judíos y creyentes, gentiles, vamos a entrar por la misma puerta y al mismo lugar del Señor. Gracias te damos, Señor, por esta maravillosa palabra. Quiero que sepan, mis amados hermanos, que para el Evangelio y para Dios, nadie está tan largo que no pueda ser alcanzado. Pero quiero que también entendamos que nadie, absolutamente nadie, es bueno como para que no necesite el Evangelio de Dios. Todos de una u otra manera lo necesitamos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ese Evangelio que es poder de Dios, demostrado a través de los siglos y de los tiempos, porque aquello que parecía débil, aquello que parecía insuficiente, aquello que parecía vergonzoso y hasta ridículo, se ha mantenido y se mantiene y sigue creciendo porque es poder tuyo. Gracias, Señor, por llamarnos a esto, porque somos parte de algo grande, porque somos parte de algo donde tú te mueves para darnos salvación y para darnos vida eterna contigo. Señor, ayúdanos a vivir este evangelio, no como algo más, no como una simple palabra o un mensaje más. Señor, este es el poder tuyo para salvar, para sostener, para transformar y para glorificar nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. No nos vamos a cansar de darte las gracias por este maravilloso evangelio que nos has dejado. Porque Él acrecienta nuestra fe. Y nuestra fe nos va a llevar a salvación y a vida eterna contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Jorge con nosotros. Gloria a Dios. ¿Están contentos? Gloria al Señor. Dios es bueno. Bendito sea su nombre. Gracias a Dios le damos por su palabra. Gloria a Dios y que Dios siga bendiciendo a nuestra hermana María. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Nos han bendecido también con personas que prediquen su palabra y de una manera